El 28 de diciembre del 2020, la Juve recibía al Barcelona en la fase de grupos de la Champions League. El Barça jugaba con una 4-2-3-1, esquema nuevo proveniente de Ronald Koeman, pero por la banda izquierda elegiría un chico de 17 años, proveniente de Tegueste Tenerife. Este jugador sería la gran sorpresa de la noche, y Juan Cuadrado tendría pesadillas con él. Pedri hizo lo que quiso por esa banda, y el mundo conoció una nueva promesa. Pedro González, mejor conocido como Pedri, empezaba a aparecer en las portadas de los diarios. Desde ese día Pedri se dio cuenta que podía enfrentarse a los mejores del mundo, y aparte salir victorioso. Este fue el nacimiento de una nueva estrella. La primera temporada de Pedri fue meteórica. Al principio se esperaba que saliera cedido pues la competencia en un Barça es feroz, pero en el primer entrenamiento Ronald Koeman sabía que este chico era diferente. Parecía que jugaba en el barrio de su casa contra los mejores del mundo. Desde ese momento supo que Pedri le serviría. Ya en septiembre debutaría en Liga, y desde ahí jamás dejó el primer equipo. Al contrario, fue ascendiendo hasta disputar la mayoría de partidos como titular. Fue uno de los mejores socios de Messi en la temporada. Leo Messi se reflejaba en él. Le recordaba a él mismo cuando era un joven tímido menor de edad, que jugaba en el primer equipo del Barça. Notó que era un chico muy humilde que quería aprender. Pedri ya demostraba un talento diferente cuando tenía 17 años, pero aún se le veía tímido. Messi constantemente le decía que tirara a portería, porque normalmente no se solía atrever. Cuando vio un pase claro a profundidad lo pensaba dos veces, pues no quería perder el balón. Pedri no quería cometer ningún error que supusiera una pérdida. Aún así había momentos en el que Pedri entraba en trance. Se le olvidaba que estaba jugando en la élite del fútbol, y parecía que estaba en la calle jugando con sus colegas. Pedri comentó que suele pensar que está jugando contra su hermano, pues ambos tienen una gran relación, y constantemente juegan duelos uno contra uno a quitarse el balón. Esto lo hace para no ponerse nervioso. Pedri seguiría madurando, lo cual le llevó a disputar la Eurocopa del 2021. Luis Enrique sabía que este jugador era diferente. Evidentemente las dudas surgieron, pues llevar a un chico de 18 años a un torneo oficial con la selección española podía pesar, pues Pedri no tenía ninguna experiencia parecida. Aún así Lucho confió en él, y les demostró que este chico ya estaba listo para los grandes partidos. En sus primeros encuentros llegarían muchas críticas, por parte de los aficionados de la Roja, sobre todo de aficionados del Real Madrid, pues muchos aseguraban que Luis Enrique había llevado a Pedri solo por ser barcelonista, y se quejaban que Pedri era un jugador sobrevalorado, que solo daba pases horizontales, y jamás se atrevía. Pero aquí Pedri quiso demostrar lo contrario, y se convertiría en el MVP joven de la Eurocopa, una experiencia de ensueño para el canario. Después de esto disputaría los Juegos Olímpicos del 2021. A Pedri se le notaba cansado. Había jugado una gran cantidad de partidos a su joven edad, pero el cansancio muscular era una cosa, pero la experiencia que había ganado era única. Lo que había ganado eran años de fútbol en su cabeza, algo que no muchos viven hasta sus 23 o 24 años. Pedri sufriría una transformación. Llegarían las lesiones para el canario, algo evidente. Jugó una cantidad exagerada de partidos en la temporada, siendo un jugador que aún no desarrollaba una musculatura de un profesional. Esto le sirvió a Pedri para descansar, y posteriormente las cosas mejorarían, pues el Barça anunciaría el fichaje de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça. Evidentemente Pedri siempre estará agradecido con Koeman por la confianza que puso en él, pero claro, Pedri ahora iba a aprender del mejor. Xavi desde un inicio aseguró que Pedri era un talento de otro mundo, un jugador único, pero que se tenía que atrever más. A menudo decía que era un jugador tan humilde que a veces no se creía todos los elogios que le lanzaban. Pedri sufría lo que se le conoce como el síndrome del impostor. Era incapaz de creerse bueno, pero Xavi trabajó en esa confianza, y poco a poco Pedri demostró de lo que era capaz. El canario creció demasiado en 2 años. Hoy es un jugador que se siente protagonista en la media cancha, y toma la responsabilidad del medio campo. Se atreve a hacer cosas diferentes. Los cambios de juego que hace es de una calidad increíble. Parece que ya han pasado muchos años, y es que pasaron solamente 2 temporadas. Pedri se ve más maduro, disfruta más del juego, y ahora es normal que note de vez en cuando. Ha ganado velocidad y potencia, debido al entrenamiento físico, cuando era algo que normalmente no hacía. Estas conducciones tan largas, solía soltar el balón mucho antes. Pedri controla el juego como un veterano, le da al equipo lo que necesita, así sea ritmo o calma. Ha hecho una dupla interesante con Lewandowski, un veterano de 34 años, y parece que el polaco ya confía en él, y le da el balón para que él inicie la jugada. Lo que no tiene sentido es que haga esto a los 19 años, es lo que mucha gente no logra entender. Hacer esto con 19 años no es normal, y ni este Xavi tardaron mucho para consolidarse en el Barça. Modric aún jugaba en Croacia, es decir, aún no estaba en un equipo grande, pero esto muchos lo toman como que se está comparando a Pedri con Iniesta, con Xavi, con Modric, y que Pedri ya es mejor que ellos, y no, ese no es el punto. Simplemente se comparan los inicios, y de momento el inicio de Pedri es prometedor. Lo que tiene que hacer es mantenerse, y llegar a la cima como lo han hecho los mejores. Será lo más difícil, obviamente, porque promesas hay muchas, pero los que se mantienen son pocos. Aún así, con la personalidad que tiene, dudo mucho que se desvíe en fiestas o vicios. Esperemos que Pedri siga por este camino. Evidentemente le ayuda mucho que Xavi sea su mentor, y en la selección española tiene Luis Enrique, por lo tanto Pedri está en buenas manos. Dicen que todo pasa por algo. De las peores tragedias puedes encontrar una pequeña luz de esperanza. El 14 de agosto del 2020, el Barça recibió una de las peores goleadas en su historia. Los motivos de esa goleada son muchos, pero en el banquillo había un jugador que sufrió más que los que estaban dentro del campo. Este jugador empezó a patear las sillas del estadio por la impotencia que sentía, al no estar ahí para correr, para jalar, para sacar un poco de orgullo.